Bueno, chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos entonces a desarrollar la sesión que tenemos programada dentro del calendario como primera sesión posterior al parcial. Esto es teoría del poder. Venimos de trabajar una perspectiva genealógica del sujeto, psicosocial, con el texto que leímos de Judith Butler. Una perspectiva en la cual nos interesó atravesar un tema específico o fundar los criterios con los cuales vamos a trabajar una de las cuestiones fundamentales del pensamiento político y de la teoría social, y es la relación entre el sujeto y la estructura. Esa relación entre el sujeto y la estructura, recuerden que en ese texto de Butler, de los mecanismos psíquicos del poder, la caracterizamos como una relación de coproducción, de mutua producción. Donde hay una estructura es porque hay sujetos sujetados a esa estructura, pero ¿cómo puede haber estructura si no es porque hay sujetos que producen esa estructura? De manera que la estructura produce a sus sujetos, pero los sujetos, por medio de sus prácticas sociales, sus rituales, por medio de sus formas de ser y de hacer, van construyendo las densidades y las características de esa estructura que los estructura. También decíamos que los sujetos son sujetos en tanto están subjetivados, y están subjetivados porque están sujetados, y aquello que los sujeta es, otra vez, la estructura social. La estructura en términos amplios, en términos muy, muy generales, es equiparable. En principio no hay una estructura. Si hubiese una gran estructura sería la ideología, sería esa gran matriz epistemológica, epistémica, que nos permite comprender el mundo. Después, ahí adentro, en esa estructura de las estructuras, que sería la sociedad, vamos jugando, vamos ocupando posiciones de sujeto y vamos desenvolviendo nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones de poder. Después de eso pasamos a trabajar directamente la teoría del poder de Michel Foucault. Trabajamos sobre todo dentro de esa clasificación o esa tipología que se hace dentro de los estudios de Michel Foucault. Se suele clasificar a Foucault como en tres grandes momentos de su producción: el Foucault preocupado por el saber, el Foucault preocupado por el poder y el Foucault preocupado por el sujeto. Nos enfocamos específicamente en estos primeros dos. La sociedad como un orden clasificatorio, la cultura como un orden de la división, de la estructuración de los límites, y posteriormente la forma disciplinaria de garantizar la conservación de las relaciones sociales por medio de la autosujeción de los sujetos. Y para eso vimos entonces la sociedad disciplinaria, el panóptico, estas modalidades de control que se tornan autocontrol. Por ahí íbamos, y ahora entonces entramos a otra gran teoría, a otro de los paradigmas fundamentales dentro de los estudios en teoría del poder, y es el pensamiento de otro autor francés posterior a Foucault. Foucault muere en el 84, Bourdieu muere en el 2004, si no estoy mal, me falla la memoria, puede ser que no, pero creo que murió en el 2004. Es decir, estamos hablando de un autor que produjo el último gran sistema, lo que para mí es el último gran sistema sociológico completo, y es nuestro contemporáneo absoluto. Bourdieu produjo un conocimiento que está a la orden del día hoy, menos de 20 años hace que Bourdieu falleció. No obstante, Bourdieu ya era Bourdieu desde mucho antes de su fallecimiento. Bourdieu en el 85
Hoy estoy citando de memoria, pero si no estoy mal, la primera teoría de la distinción fue del 85. Es como la gran obra, la obra magna, el gran sistema de Bourdieu, que después fue precisándose, arreglándose, corrigiendo. En alguna medida era un tipo muy meticuloso, corrigiendo pequeñas énfasis, acepciones, palabras en sus conceptos fundamentales. La teoría que nosotros veníamos viendo es una teoría que se ha clasificado dentro del estructuralismo. Ahora, sin salirnos del estructuralismo, vamos a trabajar una teoría que más que primacía a la estructura, le da primacía a las relaciones que establecen los sujetos dentro de esa estructura. El pensamiento de Bourdieu es un pensamiento relacional. Eso es fundamental. Eso es tal vez lo más importante que tenemos que entender a la hora de ingresar en Bourdieu. Porque cuando decimos que es un pensamiento relacional, lo que estamos señalando es que es un pensamiento que no le otorga el énfasis constitutivo de la sociedad a la praxis individual, ni le otorga el énfasis en los procesos individuales y sociales a la estructura como si tuviese propiedades autónomas independientemente de aquello que ocurre dentro de ellas. Digamos que los dos extremos de estas dos posiciones, el extremo humanista, que señala que los sujetos, por medio de nuestra autonomía, construimos las estructuras que vamos a habitar, y el extremo estructuralista, que señalan que las estructuras tienen propiedades, características propias, independientemente de los sujetos que las habitan, hallan en Bourdieu una especie de conciliación, porque lo que hace Bourdieu es poner el ojo, poner el énfasis en las relaciones que establecen los sujetos al interior de esas estructuras. Y son esas relaciones las que construyen la estructura. Es un pensamiento relacional. El sentido, lo que sea que nosotros consideremos que es una verdad, una práctica social, algo que está permitido, que está prohibido, algo que está recomendado para esa cultura, el sentido surge de las relaciones que establecen los distintos elementos que conforman un sistema. Esto que tenemos acá es una pequeña caricatura de la osa menor o de la mayor, no sé, de una de las dos osas, de la mayor o de la menor, no importa. Y nos sirve como ejemplo de lo que es un pensamiento relacional que como axioma inicial nos plantea que el sentido surge de las relaciones. Nosotros, en cualquier tipo de proceso analítico, lo que hacemos es establecer relaciones entre elementos y con esas relaciones que establecen esos elementos construimos un sentido de aquello que estemos pensando, qué sé yo, una frase cualquiera. Tenemos, esa es la clásica saussuriana, ¿no? Tenemos la infinitud de los significantes. Tenemos la infinitud del significante. ¿Cómo se forma el sentido? Se forma por medio de las articulaciones entre algunos de esos significantes que van formando una frase con coherencia. Están todos los significantes disponibles a la hora de plantear esta frase que yo estoy señalando en este momento. En el momento en que yo digo este momento, estoy haciendo una articulación de unos elementos específicos dentro de una multiplicidad, no es infinita, de un código que tiene unos elementos determinados, pero hago una relación específica y construyo una frase que tiene sentido. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. Tengo una multiplicidad, en este caso sí, cuasi infinita, de elementos de este sistema, pero yo opto por construir una relación entre algunos de esos sistemas. De manera que con lo que yo veo ahí tiene un sentido, pero solo porque ese sentido lo otorga la relación. Lo que estamos diciendo con esto es que si la relación cambia el sentido.
Un poco esto yo creo que ya lo habíamos trabajado cuando veíamos Laclau y señalábamos que todo proceso político es un proceso de articulación de actores. Y cuando decíamos articulación de actores, decíamos que entonces cuando se desarticulan y se suman actores no articulados a una cadena determinada, cambia el sentido, cambia completamente la configuración política de esa sociedad. Bueno, esto es el pensamiento de Bourdieu, un pensamiento relacional, un pensamiento que construye una idea de estructura y una idea de coherencia social y de sentido porque se fija en las relaciones que establecen los elementos al interior de esa estructura, no porque le da primacía a la estructura, no porque le da primacía a los elementos. Entonces, también lo que estamos diciendo acá es que en el pensamiento bourdieusiano la labor académica, la labor del analista, es una labor de primer orden, porque titula Bourdieu uno de sus artículos pequeñitos, un artículo menor, lo titula Describir, prescribir, porque la manera en la que nosotros describimos el mundo, la manera en la que nosotros analizamos las relaciones, establecemos la coherencia del mundo, la manera teórica en la que nosotros hablamos del mundo, construye el mundo. Porque una configuración de este tipo es una configuración específicamente conceptual. Es conceptual en el sentido de que opera una violencia, si se quiere, cultural y analítica que une elementos que podrían no estar unidos. Podría haber otra configuración, esto lo veíamos con Foucault. Podría haber otra configuración. La verdad no existe en el sentido de la realidad como una materialidad previa al lenguaje y previa a la cultura y previa al concepto. El concepto, el lenguaje, la cultura construyen la realidad en la medida en que delimitan cuáles son las relaciones pertinentes dentro de ese campo de significación que es la cultura. Entonces, bueno, dije campo. Entonces esa es como un poco una especie de forma de enmarcar en términos paradigmáticos el pensamiento de Bourdieu. Lo que quiero que trabajemos en la clase de hoy es un vocabulario esencial, un vocabulario básico, fundamental, que nos va a permitir, así como hay que saber hablar en Foucaultiano, y entonces sabemos sociedad disciplinaria, sabemos sociedad de control, sabemos biopolítica, sabemos poder soberano, sabemos todos esos conceptos que bien manejados nos permiten armar toda la sintaxis del vocabulario Foucaultiano, así como tenemos que hablar eso, así como aprendimos a hablar psicoanálisis, y entonces sabemos yo, superyo, castración primaria, sabemos ubicar, primera tópica, segunda tópica, ello. Ese tipo de grandes conceptos nos permiten a nosotros manejar los lenguajes de los distintos pensamientos, de los distintos paradigmas. En Bourdieu hay un concepto fundamental, un concepto nuclear, central a toda su producción, y es el concepto de habitus. Que ahora que me doy cuenta, el concepto más importante de Bourdieu no lo puse en el dibujito que les había puesto, entonces vamos a ponerlo. Tenemos campo, capitales específicos, enjoy, lucio, poder, nomos, doxa, y el habitus nos faltó, habitus. Es el concepto tal vez, como sistema se puede agarrar desde cualquier lugar. Podríamos poner a jugar todo el vocabulario empezando en cualquier concepto. Se me ocurre que es pertinente empezar en hábitos o en campo. Digo hábitos. El hábitus
Para decirlo rápido y entonces comenzar en campo como noción de estructura, el hábitus es, creo que es en el sentido práctico cuando Bourdieu lo define como la clase social hecha cuerpo. Los sujetos no estamos completamente, digámoslo, presos de la estructura, pero los sujetos no podemos evitar. Y somos sujetos solo y en tanto que llevamos impreso en nuestro cuerpo, en nuestras formas, en la manera en la que nosotros nos movemos, hablamos, establecemos relaciones, los gustos que tenemos, las formas en las que nos vestimos, los lugares que frecuentamos, las comidas que comemos. Para nosotros son producto de nuestra libre elección como sujetos racionales, como sujetos de la acción racional con arreglo a fines, pero Bourdieu nos va a permitir comprender que no hay ninguna decisión que esté desligada del campo que nos produjo, del campo social que nos produjo y de los lugares y las posiciones que ocupamos en ese campo. Estamos marcados en nuestro cuerpo, estamos marcados en nuestras formas, estamos marcados en nuestros énfasis, en nuestros gustos, en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de percibir. Estamos marcados por la posición que ocupamos dentro de la estructura social. El pensamiento de Bourdieu es un pensamiento jerárquico. La clasificación que él establece no es, como vamos a ver más adelante, una clasificación que pueda pensarse en términos rizomáticos, como la deleuziana, es decir, no arborescentes. Esto es una arborescencia, esto es un pensamiento jerárquico, piramidal, donde tenemos una especie de medida de intensidades de posesión de capital. Ya vamos a ver qué es el capital. Por ahora simplemente digamos que no es solamente el capital económico, hay múltiples capitales, capital cultural y capital social, hay múltiples capitales, pero es un pensamiento jerárquico. Entonces, todo espacio social es un espacio que se juega en términos de las jerarquías. Los espacios sociales, los distintos espacios de aparición que tenemos nosotros como sujetos dentro de una sociedad, a eso Bourdieu lo va a denominar campo. Un campo es esto, un campo es una configuración de relaciones específicas. Dice Bourdieu, el campo es una configuración de relaciones objetivas entre distintos puntos. Los campos se presentan a la aprehensión sincrónica, es decir, en un momento determinado, no diacrónica en el sentido de la trayectoria en términos de tiempo y de historia, sino sincrónica como una foto. Los campos se prestan a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones opuestos cuyas propiedades dependen de su posición en esos espacios. Leo, los campos se presentan a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones opuestos cuyas propiedades dependen de su posición en estos espacios. El campo es entonces una esfera de socialización al interior de esa macroesfera que sería la sociedad, una especie de microcosmos al interior del cosmos. Un campo es el lugar, el espacio de aparición de los sujetos, y ese espacio es un espacio relacional. Si es relacional, es entonces porque lo que allí se establecen son distintas formas de posicionamiento de un elemento respecto del otro, y esas relaciones de posicionamiento son relaciones diferenciales. Recuerden lo que nosotros trabajábamos cuando hablábamos de cómo adquiere la identidad dentro del estructuralismo cualquier elemento, cualquier identidad, cómo se construye. Y jugábamos con el ejemplo de
la letra C. A ver si recuerdan, jugábamos con el ejemplo de qué es lo que le da la identidad a este elemento dentro de este sistema. Y decíamos la posición que ocupa, ¿no? Vamos a recuperar esa reflexión, pero decíamos la posición que ocupa, y esa posición es una posición que le da identidad a este elemento solo y en tanto que la diferencia del resto de elementos con los que comparte la estructura. En este caso no tenemos una lógica jerárquica porque simplemente estamos pensando la identidad de ese elemento dentro de un sistema que no es un sistema jerárquico. No sé, qué sé yo, creería yo que no hay una jerarquía dentro de las letras del alfabeto. No sé, no tengo la menor idea. Tal vez sí. Se supone que la letra más importante en el alfabeto español en el castellano es la E, porque es la que más se usa cuantitativamente. Igual, nada, es una tontería, qué sé yo, no sé. Creería yo que no es un sistema jerárquico. No importa, salgámonos de ahí. El asunto es que estos sí son sistemas jerárquicos. Los campos, los distintos campos en los que un sujeto habita, sí son sistemas jerárquicos. Cuando nosotros pensábamos en algún momento, cuando lo veíamos en términos del psicoanálisis y pensando la posición del sujeto, hacíamos una gráfica algo parecida a esta para pensar qué es un sujeto. Y entonces pensábamos que es una especie de, no sé qué figura es esta, un prisma de múltiples lados, múltiples costados. Cada uno de esos costados son diferentes espacios de aparición de ese sujeto. Su integralidad, su unidad, su identidad, es todo él. Y decíamos, cada una de las posiciones de sujeto que él ocupa están más o menos definidas, delimitadas. Ahora lo que vamos a decir es que cada una de esas posiciones donde el sujeto actúa implican estar habitando un campo, estar posicionados en un campo, y ese campo es un campo jerárquico, cualquiera, el que usted quiera. ¿Qué es lo que hace que ese campo sea jerárquico? Bueno, que los elementos en su interior establecen relaciones diferenciales que son relaciones de dominación. Ahora bien, ¿cómo se establece la dominación entre esos elementos al interior de ese campo? Por medio de la posesión del capital. ¿De cuál capital? Del capital específico con el que se juegue ese campo. Somos sujetos que estamos cargados, configurados, en tanto tenemos una posición que jugar en un determinado campo que nos permite jugar en él porque somos, digámoslo, elementos previamente constituidos para jugar en ese campo. El campo nos constituye como elementos que pueden jugar en ese campo. Ahora bien, para jugar en ese campo se tienen que tener varias cosas. Primero, creer que el juego vale la pena, ya lo vamos a ver, todavía no hemos llegado ahí. Después, en tanto se trata de un sistema jerárquico, luchar, jugar el juego de posesión del capital específico que se distribuye, que se acumula y por el cual se pelea y que le da sentido a todas las actividades de ese campo. Vamos a ser un poquito más claros porque hasta el momento estoy muy abstracto, me parece. Estamos en una clase, ¿bien? Y yo les estoy hablando a ustedes en tanto ustedes son estudiantes de una carrera, son estudiantes de esa carrera porque consideran que esta carrera les va a permitir tener una vida determinada, generar un proyecto a futuro que les va a garantizar determinado nivel de vida, determinado estilo de vida.
Y estamos en esta relación, en la relación en la cual yo estoy hablando acá sentado todo el tiempo. Si estuviésemos en un aula sería un poquito más claro todavía, en la cual sabemos que en términos de la posición que ocupamos cada uno de nosotros en un campo específico, que es el que en este momento estamos habitando, el que estamos actuando en este momento, que es el campo académico, sabemos que tenemos posiciones distintas. Pero ustedes saben que no tienen la posición, digámoslo, más baja o la posición de resistencia de ese campo. Un campo como cualquier sistema dentro de estas formas jerárquicas que estamos hablando es una estructura de diferencias, estratificada. Ahora bien, si este es el campo académico, ¿qué es lo que nos permite a nosotros como miembros de este campo ir escalando posiciones al interior de ese campo? ¿Qué es lo que nos permite? Cada uno de nosotros juega el juego que juega en este campo porque le interesa jugarlo. Para ello, procura de distintas maneras hacerse a mejores posiciones al interior de este campo. Este campo opera entonces con algo cuya acumulación nos permite a los sujetos desplazarnos en términos ascendentes o cuya pérdida nos implica retroceder, desplazarnos en términos descendentes en la estructura jerárquica de este campo. ¿Cuál sería el nivel de resistencia, el nivel mínimo para este campo? Si es el campo académico, ¿qué es lo que se juega en el campo académico? ¿Qué es lo que distribuimos? ¿Qué es lo que se procura poseer cuando se está en el campo académico, cuya posesión nos va a permitir ir cada vez subiendo en esta escala estatutaria? Y algunos me dirán, el conocimiento. Y yo le diría, sí, no, más no que sí. El conocimiento sí, puede ser. Pero como jerarquía, este campo tiene una característica y es que reifica, es decir, torna cosa, es decir, materializa la acumulación de capital. ¿Cómo se materializa la acumulación de capital? ¿Cómo se expresa de manera material la acumulación de ese capital, de ese campo? Si nosotros dijimos que el capital de este campo puede ser el conocimiento, ¿cómo se materializa en el campo académico ese conocimiento para yo demostrar que he logrado una acumulación específica de ese capital? Fíjense que no se trata de capital económico. En un ratito vamos a ver que de todas maneras siempre hay una base económica en estas distribuciones. Por eso arriba, digámoslo, en la punta de la pirámide, del campo de todos los campos de la sociedad, puse el signo del dinero, porque igual dentro de las sociedades capitalistas vamos a ver que el capital económico sigue siendo el capital que marca también la posibilidad de posesión del resto de capitales simbólicos o de capitales más específicos. Volvamos, ¿qué es entonces lo que nos permite dentro del campo económico crecer en la estructura estatutaria? Y la posesión de determinada acumulación de capital. ¿Cómo se demuestra esa posesión de capital específico para este campo? En el caso del campo académico se demuestra con la posesión de títulos. Los títulos reifican el capital específico, lo reifican, quiere decir, lo vuelven cosa, lo materializan. El capital específico que compone, que está en el núcleo de todos los juegos de poder de este campo. Entonces, el nivel de resistencia mínimo o el nivel más bajo dentro de esta jerarquía es aquel que no posee ningún tipo de conocimiento ilustrado, ¿no?
Podemos llamarlo acá el analfabetismo o el sujeto nunca escolarizado. Y de aquí para arriba empezamos a construir una pequeña escala de estatus que nos va a llevar de la primaria, la secundaria, el bachillerato. Cada uno de ustedes está ahora por acá, ¿no?, haciendo sus respectivas carreras de grado. Tienen por acá posgrados de distinto tipo, especializaciones, maestrías, y tienen ahí un nivel de doctor, ¿no? El postdoctorado todavía no se ha terminado de inventar, entonces por ahora digamos que en el campo académico la posesión, digámoslo, la posesión de un título de doctor es la posesión que te permite demostrar mayor acumulación de capital específico para ocupar el lugar estatutario más alto dentro de este campo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué le aporta a las relaciones de poder? ¿Qué le aporta? Todo, todo. Las deseconomiza en gran medida, no de manera absoluta, ya hace un ratito lo advertía, pero en gran medida le da una capacidad de explicación a dinámicas simbólicas, culturales, diferenciales, que no económicas puramente. Le da una gran capacidad de explicación a dinámicas culturales, simbólicas, que estructuran las relaciones de poder. Y les decía, no se trata tanto del conocimiento, porque ustedes pueden tener profesores que son sumamente buenos, extremadamente buenos, y no tienen título de doctor, sino solamente título de, qué sé yo, de magíster o algo así. Ustedes pueden tener a la vez, no, espero que ustedes no, pero digamos que puede llegar a existir gente que tenga un doctorado y que sea muy mal académico. Entonces no es el conocimiento de manera explícita, es poseer aquello que acredita la posesión de ese capital específico para ese campo. En el campo académico se reifica, es decir, se materializa la manera de demostrar que se posee ese capital. Pero hay otros campos en los que no. ¿Qué se requiere para ser Messi? ¿Qué se requiere para ser Ronaldo? Digo, en el campo deportivo, ¿qué es lo que se requiere para crecer dentro de ese campo? No se trata ya entonces primero no se trata de títulos, tal vez lo menos que le importe a alguien que ha hecho carrera deportiva es no haber hecho una carrera académica. Como usted tal vez estar haciendo una carrera académica le hace valorar en un sentido muy menor los sacrificios que hace la gente que desarrolla una carrera deportiva. ¿Qué es lo que hay que tener para tener aquello que te permite crecer estatutariamente en el campo deportivo, en cualquier deporte? No sé cómo nombrarlo, habilidad, digámoslo, habilidad. Entonces, y opera lo mismo, opera exactamente lo mismo. Hay que tener una habilidad específica, que no se te caiga la pelota, que lo que sea, que hagas cosas muy tremendas con un balón, con lo que sea, no sé, lo que sea. Tienes que tener habilidad. Esa habilidad va generando también una especie de acumulación que te va a permitir desplazarte dentro de esa estructura. Esa estructura chiquitita, ese campo relacional, funciona distinto al campo académico. Pero funciona, ¿y por qué funciona distinto? Porque funciona con otros códigos, otras relaciones que se establecen en términos de los procesos mediante los cuales los sujetos que habitan ese campo procuran apoderarse de manera acumulativa de ese capital que se juega en ese campo específico. A mí la verdad, yo siempre fui muy mal jugador de todo. Yo soy muy malo, siempre llego de último en las carreras, siempre. Y cuando era chiquitito me escogían de último en el picomonto porque siempre fui muy mal. ¿Qué me importa a mí? Yo no tenía
libidinizado esa participación en ese campo. Era importante porque te socializa, pero yo siempre fui el arquero, siempre fui el último que elegían. ¿Y qué importa? ¿Qué importa para una persona que no tiene libidinizada, que no tiene, agregamos un concepto, la ilusión necesaria para jugar en ese campo específico? Entonces usted tiene un compañero que, recuerden, eso también es un sujeto. Usted habita el campo académico y dentro del campo académico usted se ubica en un lugar específico, puede ser este. Pero también puede que habite el campo deportivo. Y en el campo deportivo, usted que es relativamente competente y bueno en el campo académico, es una especie de engendro de dudosa naturaleza. Y entonces no hace nada bien en este campo. Tampoco le importa. Ahora bien, usted puede que también tenga un proceso de militancia política muy importante. Y en el campo de la militancia, a usted no se le valen en el campo de la militancia, en el campo político, como campo, y poco importa que usted juegue muy bien, haga la 31 con la cabecita, sea magíster o politólogo o antropólogo, lo que sea. En el campo de la política, lo que importa es que usted posea otro tipo de capital. ¿Qué es lo que usted necesita para habitar y crecer dentro de ese campo específico, esa estructura jerárquica estatutaria que sería el campo de la política? ¿Qué es lo que hay que tener para poder ser elegido alcalde, lo que sea? ¿Qué hay que tener? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Ser muy genio? No, justamente no. Digo, no hay que ser muy genio. No son muy genios nuestros políticos. Hacen la 31 con la cabecita. No, Duque la hace. De resto, creería que nadie más hace la 31 con la cabeza. Calidoso Duque que la hace, digo, yo creo que nadie más la hace de todo el resto de políticos que existen, Calidoso. Lo que quiero decir es que eso no importa, no importa. ¿Qué es lo que importa en el campo político? ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué capital hay que poseer de manera acumulativa para que logres ser catapultado y cada vez vayas ocupando lugares estatutariamente más importantes en esta estructura jerárquica? ¿Qué es lo que hay que tener? Y un capital muy específico de este campo es el capital social. Necesitas tener posibilidad de influencia, que te conozcan. Si no te conocen, sos nadie en política, sos nadie. Puedes ser nadie en el campo académico, puedes ser nadie en el campo deportivo, pero no puedes ser nadie en el campo de la política si no te conocen. Puedes no tener capital social en el campo académico y ser un genio. De hecho, el campo académico está lleno de frikis antisociales que le tenemos miedo al prójimo. Puedes ser un friki también en el campo académico, ¿no? Medio autista, qué sé yo. Esa cosa que solo conecta cuando agarra una pelota y el resto de relaciones sociales las tiene descolocadas, desconectadas. No podés ser un nadie acá. Tenés que tener una posición y esa posición está establecida solamente por la capacidad de acumulación de capital social. Entonces estamos hablando, ya con esto va quedando más o menos claro, de que cada uno de estos campos son sistemas donde se lucha por la posesión de un capital específico. Ojo, nosotros hablamos de capital en el sentido de que el capital es aquello que un sujeto logra acumular a lo largo de su participación en un determinado proceso social. Aquí la tengo, la definición de capital. ¿Qué es el capital? Es el conjunto del trabajo acumulado
por un agente, sea individual o colectivo, a lo largo de todo el tiempo que lleva formando parte de un campo o del espacio social, es decir, a lo largo de toda su trayectoria dentro de él. ¿Qué es el capital? Repito, es el conjunto del trabajo acumulado por un agente a lo largo de todo el tiempo que lleva formando parte de un campo o del espacio social. Es decir, es la posibilidad de ir mostrando cómo ha sido acumulando aquello que es importante poseer para ese campo específico. No hay un capital genérico. Ahorita explicamos en qué sentido el resto de capitales buscan reduplicarse o transformarse en términos de capital económico, pero no hay un capital genérico, no hay solo el capital. Hay múltiples capitales, son capitales específicos o capitales simbólicos, capitales específicos de los campos, para que reservemos el lugar para el capital simbólico. Hay distintos capitales. Además del capital económico, es decir, el trabajo acumulado en términos económicos, como bienes, etcétera, también existe, por ejemplo, el capital cultural, como otra gran forma de poder que define relacionalmente las posiciones entre los agentes. El capital social, por ejemplo, trabajo acumulado en términos de vínculos, redes de colaboración, contactos, etcétera, que pueden ser movilizados por un jugador en el juego. Bueno, listo, no importa. Es decir, hay distintas dinámicas, o más bien, las dinámicas de cada campo están determinadas por las distintas formas del capital que en ellas se juegan, que en ellas se despliegan. Capitales específicos, campo. Así que ya definimos más claramente hábitos. Ahora bien, ¿qué es entonces? Ya tenemos el camino trazado para poder decir qué es entonces lo que se juega al interior de ese campo. Y hay unos objetos específicos que se juegan al interior de ese campo. Tenemos que estar convencidos de que vale la pena jugar en ese campo. Tenemos que tener deseo tenemos que tener, dice Bourdieu, el enjeu. Enjeu, esto es una palabra rara, es francesa, yo no sé cómo, no se traduce, se mantiene el término. Enjeu, no sé, es como tener el sentido del juego, es como estar metido en el juego, aquello que está en juego, más bien por ahí, es aquello que está en juego. El enjeu remite al capital que se disputa en cada campo, aquel que es singular a él, pues solo en ese campo se lucha por su apropiación, teniendo un escaso o nulo valor en los otros campos, a la vez que es común a todos los agentes que participan de ese campo, ya que todos lo valoran y pugnan por su apropiación. En definitiva, se trata del objeto que está en juego, el enjeu, en ese campo, aquello que se apuesta y por lo que se apuesta. El capital científico en el campo científico, el capital artístico en el campo del arte. Esto hace de cada campo un campo de batallas en el que se lucha por la apropiación de ese capital y por la conservación de lo ya apropiado. Lucha que constituye el motor que dinamiza el campo, pues implica la presencia de agentes dispuestos a jugar ese juego en pos de ganar el capital que en tal juego es apostado. Y esto es maravilloso porque al principio les decía, ojo, porque nosotros empezamos con esta idea de el huevo y la gallina. ¿Qué se produce primero? ¿No? El sujeto que reproduce la estructura que produce el sujeto. Y acá Bourdieu está metido en esta discusión, pero la está abordando de un modo distinto. Dice, hay algo aquí que se llama el efecto del campo. El efecto del campo es todo aquello que le ocurre a cualquier objeto que lo atraviesa. Es un efecto por el cual todo aquello que le ocurre a cualquier objeto que lo atraviesa, ese campo, no puede ser explicado únicamente mediante las propiedades intrínsecas del objeto en cuestión. Los límites del campo están donde los efectos del campo cesan. Hay un juego
de apropiación, de acumulación, de lucha por aquello que está siendo disputado. Ese es el enjeu. El enjeu es aquello que está siendo disputado. Lo que pasa es que no tiene ninguna prosperidad, ningún campo, cuyos actores, cuyos agentes, en realidad sería el término en Bourdieu, cuyos agentes no estén convencidos de que vale la pena jugarse la vida por apropiarse de aquello que está en juego en ese campo. Pero esto es paradójico, porque, decíamos hace un minuto, eso por lo que nos jugamos la vida dentro de ese campo, tiene escaso o nulo valor en otros campos, pero es común a todos los agentes de ese campo específico. Ya, todo bien, pero yo no me siento mal cuando llego de último en una carrera. ¿A mí qué me importa? Yo me siento mal porque yo no tengo, no tengo la ilusión plena, ya vamos a llegar acá, la ilusión plena de ese campo, es decir, el sentido de que vale la creencia, de que vale la pena jugar por la consecución, la conquista de eso que está en juego en ese campo. Y entonces a mí la verdad que me vale poco lo que está en juego dentro del campo del deporte, y puedo ser un actor poco convencido, soy un actor, soy un agente poco convencido dentro de ese campo, qué sé yo. Si vos no sos bailarín, a vos la verdad no te mata no ser, digámoslo, el centro de atención cuando saliste a bailar. Ahora bien, si vos sos bailarín, ojo con no ser el centro de atención cuando saliste a bailar, porque te estás jugando todo. Te estás jugando todo tu proceso de acumulación de capital dentro de ese campo que es el campo en el que te interesa posicionarte como un sujeto dominante. En ese sentido, hay, digámoslo, distintas valoraciones de los distintos objetos en juego en los distintos campos, en la medida en que los sujetos, los agentes, tenemos diferentes ilusios, es decir, diferentes convencimientos de que vale la pena jugar el juego en el que se disputa ese objeto disputado, tan preciado. El pensamiento de Bourdieu es circular, es así. Esas formas retóricas que parecen un Ouroboros que va todo el tiempo como produciéndose y consumiéndose a sí mismo, eso es una forma también, incluso en la manera expositiva, en la que Bourdieu nos muestra esa coproducción constante del sujeto, la estructura, como si yo tengo la intención, el convencimiento de que vale la pena jugar un juego en un campo específico, mi convencimiento en ese juego produce al campo. Cuando el campo fue quien me produjo, pero cuando yo asumo la identidad, el hábitus de este campo, entonces lo que hago es producir al campo, a la estructura, mediante la libre disposición de mi capacidad de juego, y entonces mis acciones producen la estructura que me produjeron. Ahora bien, eso ya lo habíamos dicho. Lo que no habíamos dicho es que ese juego tiene capitales específicos y entonces tiene convencimientos distintos. Acá tenemos que los sujetos sociales no somos todos, digámoslo, locos del dinero, locos de los títulos académicos o locos de los títulos deportivos. Tenemos diferentes campos de aparición, campos de acción, y en esa medida diferentes objetos en juego. Cada campo entraña entonces una específica lucha con dominantes y dominados según la posición que ocupan dentro del mismo. Pero hay, a su vez, un campo cuyo estatus analítico es distinto,
en tanto que en él batallan solamente los dominantes de cada campo. Cada campo entraña una específica lucha con dominantes y dominados. ¿Qué determina que sean dominantes o dominados? La posesión de ese capital, según la posición que ocupan dentro del mismo. Pero hay a la vez un campo cuyo estatus analítico es distinto, en tanto en él batallan solo los dominantes de cada campo. ¿Cuál es ese campo? Hay un campo cuyo estatus analítico es distinto, en tanto en él batallan solo los dominantes en cada campo. Es el campo del poder. El poder es un campo. Es el campo en el cual se juegan estatutariamente, se juegan también las posiciones de dominación, de dominante, dominado, aquellos que son dominadores, que ocupan los principales lugares en sus campos específicos. El campo del poder no es entonces el campo de la política, y esto es fundamental para nosotros. La política es un campo como tal. Es este que ilustrábamos acá. En ese campo lo que hay que tener es capital social. Pero ese no es el campo del poder. Y esta es otra forma también bastante interesante en la cual Bourdieu nos está permitiendo escindir dos, digámoslo, dimensiones analíticas que a veces confundimos: la política y el poder. La política no es el poder. ¿Quién tiene más poder? Un propietario de una corporación como Microsoft, o de una gran farmacéutica, o un presidente de un país tercermundista. ¿Quién tiene más poder? Obvio, ya sabemos quién. Ahora bien, dentro del campo de la política, ¿quién tiene mayor estatus? Y bueno, sí, el presidente del país tercermundista, porque está jugando dentro del campo de la política. Lo que pasa es que el presidente el CEO de la corporación no está jugando en el campo de la política. Chicos, chicas, ustedes saben que el mundo no está determinado. Eso lo veíamos cuando veíamos las distintas características de la micropolítica. No es un mundo decisionista. No es que entonces yo llego a la Casa de Nariño y cuando soy presidente logro determinar, con base en mi plena, clara y privilegiada razón, logro determinar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que cómo vamos a empezar a comportarnos de ahora en adelante, cuáles son las dinámicas del poder de ahora en adelante en este sistema, país, lo que sea. No. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene más poder? ¿Dónde está? En el campo del poder, ¿qué lugar ocupa un presidente de un país tercermundista? ¿Qué lugar ocupa en el campo del poder un presidente? En el campo del poder de su barrio, ¿qué lugar ocupa el presidente de la Junta de Acción Comunal? No lo sé. Tampoco está esencializado entonces quién ocupa el lugar más alto del poder. Lo que sí podemos decir es que el poder es un campo, y en tanto campo, entonces aquí juegan su posición los distintos dominadores del resto de campos. Si nosotros dijésemos que esto es una serie de campos, digamos la sociedad como el campo de los campos, la sociedad como el sistema de los sistemas, como el cosmos de los microcosmos, entonces lo que podemos decir ahora es que el campo del poder es el que está habitado por aquellos que dominan en cada uno de estos campos. Lo que pasa es que aquí nos fallaría la gráfica porque no dominan de manera no jerárquica, no estructurada, sino que dominan también ellos acá en el campo del poder. Puede que sea así la cosa. Hasta aquí acá terminan las dominaciones específicas de cada campo. ¿Bien?
Aquí alcanzas la cumbre estatutaria en el campo puntual en el que estemos trabajando. Acá está, ¿cuál campo era este? El académico. No sé quién está acá, un tipo hipergenial, lo que sea. Acá está, no sé, quién sea. El Einstein de nuestros tiempos, no lo sé, no sé quién sea. Acá está el genio absoluto de las ciencias y del conocimiento, ¿no? Acá está el Heidegger contemporáneo, lo que sea, está acá. En este campo, ¿qué campo era este? El deportivo. Listo, acá está el último Balón de Oro, no tengo la menor idea quién fue. Messi, seguro. Acá está Messi en su último Balón de Oro. ¿A este quién era? En política. No sé quién sea el presidente más importante en política, lo que sea. Acá está el presidente de Colombia o el presidente del Congo o de Estados Unidos. Está acá. Bien. Ahora bien, este campo, el campo del poder, ya vuelve y redistribuye las posiciones de dominación de aquellos que dominan en sus campos específicos. Y entonces pone en juego cuál de estos poderes específicos tiene mayor peso funcional dentro de la estructura del poder. Y ahí entonces, muchos de aquellos que son dominadores o que ocupan el lugar estatutario más alto dentro de estos campos puntuales, en el campo del poder tienen posiciones subordinadas. Raras veces los académicos tienen dentro del campo del poder una posición privilegiada. Usted puede ser el genio absoluto, pero en el campo del poder tener un lugar de subordinación bastante pronunciado. Campo del poder. Un campo cuyo estatus analítico es distinto, en tanto en él batallan solo los dominantes de cada campo, al menos los de los campos dominantes, en disputa por el dominio del conjunto del cosmos social y por el valor, o sea, la tasa de conversión del capital específico que cada uno posee como dominante de un campo. ¿Qué tasa de conversión tiene el capital específico que vos posees como dominante de este campo a la hora de pensarte en el campo del poder? En su relación con los otros capitales, aquellos que se tornan dominantes a los otros con los que se compite. Se trata del campo del poder, que no hay que confundir con el campo político, cuyos dominantes batallan en el campo del poder, pero no necesariamente lo dominan, en el cual se despliega la lucha por constituirse en un dominante entre los dominantes, cuya contracara es dejar a ciertos agentes como dominados entre los dominantes, quienes, aun cuando están en una posición de dominio frente a los dominados, se ven dominados por los dominantes entre los dominantes. Son trabalenguas preciosos los que arma Bourdieu. Y entonces, ojo, acá aparece la especificidad del campo del poder. Dice, el campo del poder no es un campo como los demás. Es el espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital, o con mayor precisión, entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela de juicio el valor relativo de los diferentes tipos de capital. En el campo del poder no es un campo como los demás. Uno de estos animales no es como los otros. Es el espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital. Es el espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital. Se juegan en su conversión, su reconversión, a ver cuánto es que vale realmente lo que yo tengo a la hora de jugar en el campo del poder. Un campo estudiado, uno de los que más le gustaba estudiar a Bourdieu era el campo del arte. El campo del arte. ¿Quién es Duchamp para el campo del poder? ¿Quién era Andy Warhol en el campo del poder? Digo, en el campo del arte, ¿quién es Marta Minujín?
en el campo del poder? Nadie. ¿Quién es Botero? ¿Quién era Gabriel García Márquez en el campo del poder? El poder. Nadie. Digo, Vargas Llosa perdió las elecciones. Por suerte, dirán algunos de ustedes. Pero perdió. ¿Ustedes sabían que Vargas Llosa se había lanzado como presidente del Perú? Digo, un tipo que fue Nobel de Literatura, bueno, mucho antes de ser Nobel de Literatura, se había lanzado como presidente, pero ya era Vargas Llosa. Digo, ya estaba en la cumbre del campo literario peruano. En la cumbre. Es el escritor peruano más importante. Y perdió las elecciones. Contra Fujimori fue que perdió. Si mal no estoy. Por las dudas me cubro. Creo que contra Fujimori. Perdió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién escribe mejor, Vargas Llosa o Fujimori? ¿Qué es? Pregunta. No importa, porque en realidad la tasa de conversión del capital de ese campo específico del cual un tipo como Vargas Llosa o como, qué sé yo, cualquier otro es poseedor, esa tasa de reconversión en el campo del poder lo torna un sujeto que es dominado entre los dominantes. El campo del poder no es un campo como los demás, es el espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital, o con mayor precisión, entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente, y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela de juicio el valor relativo de los diferentes tipos de capital. Ahí tienen una nueva teoría del poder. Nueva, distinta, esto es otra cosa. Dos elementos más y terminamos. Les dije, el núcleo de todo esto es la noción de hábitos. El hábitus, les decía, es la clase social hecha cuerpo. Tiene una definición circular, laberíntica, muy bonita. Se las leo, la explicamos y la volvemos a leer. Dice Bourdieu: los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitus. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitus. Hay un registro materialista puro, la clase social hecha carne. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitus. Es decir, sistemas de disposiciones duraderas en el sujeto y transferibles a otros sujetos. Estructuras estructuradas, porque son producidas por la clase, por la estructura, predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos. Se trata de prácticas objetivamente reguladas y regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas y a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Belleza. A este conjunto de problemas, a la necesidad de dar cuenta de una capacidad de agencia socialmente condicionada, fíjense, una capacidad de agencia, la praxis, el individualismo, el agente racional, una capacidad de agencia socialmente condicionada, es decir, estructuralmente determinada. A este conjunto de problemas, a la necesidad de dar cuenta de una capacidad de agencia, es decir, se puede actuar, pero estamos estructuralmente condicionados en este actuar, a una capacidad de agencia socialmente condicionada,
a la vez que se aprehende el peso limitante de las estructuras sobre una acción que no por ello deja de enfrentar una infinidad de opciones y la libertad de escoger entre ellas. A todo esto, entonces, responde la noción de hábitus. El hábitus es la disposición que cada uno de nosotros tiene para actuar de manera libre en aquellos escenarios que nos han preparado para actuar en esos escenarios. Es decir, el campo produce al sujeto que va a reproducir el campo, pero en tanto lo produce como sujeto con ilusio para jugarse la vida por el enjeu, por lo que está en juego en ese campo. Entonces el sujeto actúa de manera libre, está configurado, previamente preparado para hacer lo que tiene que hacer en ese campo. El campo lo estructura, pero la estructura del campo depende de la acción de este sujeto que fue estructurado por el campo. Condicionamiento asociado a una clase particular de condiciones de existencia. Eso produce el hábitus. Es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, porque se heredan además. ¿Usted por qué cree que los chicos, que cuando el papá tiene un motilado, el chico tiene el mismo motilado? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree que la niña se viste como la mamá cree que deben vestirse las niñas? ¿Ustedes no han visto que a las niñas les ponen chanclas? Una niña corriendo en chanclas. No hay nada más en falda. ¿Para qué? Bueno, porque la madre se pone en chanclas y falda. Es decir, es una estructura estructurante que funciona como es una estructura estructurada que funciona como estructura estructurante. Es además heredable, traditable. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones, visiones de mundo, pensamos igual, que pueden estar objetivamente adaptadas a un fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas, y a la vez todo esto colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Entonces, ojo, porque acá hay una cosa, y con esto quisiera cerrar, sería el último elemento que tenemos acá, nomos doxa. No vamos a trabajar muy bien nomos doxa, vamos a trabajar más bien una pequeña, un concepto síntesis de esto que sería el sentido práctico. Ahí dice sentido práctico, listo. Como que nos permite ubicar cuál es el lugar, la esfera de acción de los sujetos dentro de este círculo de producción casi perfecta de un sujeto habilitado con aquellos conocimientos, creencias, actitudes, formas para actuar en un campo. Cada campo tiene dos formas, digámoslo, de presentación de la ley a su interior. Nomos y doxa. El nomos es, digámoslo, el fundamento no explicitado, el fundamento estructurante de un campo.
Una vez se ha aceptado el punto de vista constitutivo de un campo, no cabe adoptar un punto de vista exterior, tesis que como jamás se plantea como tal, no puede contradecirse. El nomos carece de antítesis. Principio de división legítima que puede aplicarse a todos los aspectos fundamentales de la existencia. Como define lo pensable y lo impensable, lo prescrito y lo proscrito, suele permanecer impensado. Crisol de todos los planteamientos pertinentes no puede producir los planteamientos capaces de replantearlo. Es el fundamento mítico, incuestionable del Estado. El nomos es aquel principio organizador que produce un campo, pero cuyo acto de producción debe ser borrado, porque el nomos es el fundamento ontológico de ese campo. Ahora bien, después, al interior de ese campo, nos jugamos distintas formas de aplicar ese nomos, de interpretar ese nomos. Esa es la doxa. La doxa es ese sentido común. Son los ámbitos de entendimiento ya instalados. Ya que no podemos tener acceso, jugar con el nomos, lo que hacemos es que nos instalamos dentro del lenguaje común de las prácticas y entonces jugamos al interior de esa segunda normatividad, una normatividad más flexible, una normatividad no tan mítica, no mítica en realidad como la del nomos, y es la de la doxa. Los sujetos tenemos una especie de acción, de elasticidad al interior del código que es la estructura. Decíamos, una vez que tenemos claro el peso limitante de la estructura, tenemos que entender cómo se producen las tomas de posición de los sujetos socializados en esas estructuras para decidir qué hacer frente a una, decíamos, infinidad de opciones. No es infinita en términos de que si es un código tiene una serie de movimientos posibles, limitados pero posibles, una serie de combinaciones de movimientos. La libertad de escoger entre esas opciones. A todo eso, a la capacidad de entender cómo movernos en un campo, se le denomina hábitus, dijimos. Pero ese hábitus, lo que nos otorga a los sujetos cuando nos movemos dentro de un campo, es un sentido práctico. Un sistema adquirido de preferencias, de principios de visión y división, de estructuras cognitivas duraderas que esencialmente son fruto de la incorporación de estructuras objetivas y de esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada. El hábitus es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada. Punto. Entonces, si lo que pretendíamos hoy era hacer una especie de introducción al vocabulario fundamental de Pierre Bourdieu, yo creo que es un vocabulario técnico. Eso no es, digámoslo, fácilmente metaforizable. Acá la idea de caja de herramientas es una idea bastante restrictiva. Tenés unos conceptos muy puntuales que juegan al interior de esa sintaxis que es el vocabulario de la sociología y de la teoría del poder de Pierre Bourdieu, que no podés, digámoslo, libremente interpretar, combinar de maneras, digámoslo, azarosas. Es un vocabulario técnico, es un vocabulario que nos permite comprender sumamente bien los procesos de reproducción social, los procesos de dominación social. Fundamos entonces hoy las primeras nociones, los rudimentos de una teoría del poder desde Pierre Bourdieu. Habitamos un campo, para habitar ese campo somos producidos por el campo, configurados en términos de ese peso que el campo, la clase social,
esa estructura objetivante, cómo esta estructura objetivante nos objetiva. Pero nosotros, por medio de nuestras distintas formas de participación en este campo, por medio de la incorporación de la ilusio, es decir, del sentido de que vale la pena jugar el juego, nos jugamos la vida por alcanzar aquello que se disputa dentro de ese campo. En esa medida vamos generando dinámicas de poder que están determinadas por la acumulación de los capitales específicos que suponen o que importan dentro de este campo. Este juego es el juego social. Cada uno de nosotros está convencido de que vale la pena jugar aquello en lo que está jugando. Pero esto también es un campo relativo, es una valoración relativa, porque aquel que juega en otro campo tiene libidinizado otro tipo de juego, otro tipo de objeto preciado, otro tipo de ilusio lo habita. Cuando alcanzamos los lugares estatutariamente más altos dentro de nuestros campos de acción, entonces podemos decir que tenemos algún tipo de juego en el campo del poder, que no es el campo de la política. El campo del poder es entonces aquel campo donde se redistribuyen, se miden, se sopesan, se ve cuál es el peso funcional de cada uno de los capitales que componen ese macrocosmos de todos los capitales sociales, de todos los capitales que componen una sociedad, y en ese otro campo, que es el campo del poder, en esa redistribución, en esa reconversión de cada capital específico, se juega el juego de la dominación real. Aquel que habita el lugar más alto del campo político no es el que habita el lugar más alto del campo del poder. El campo del poder es un campo autónomo, es un campo que redistribuye los pesos funcionales de cada capital específico y en el que participan solamente aquellos que dominan en sus campos específicos. Sin embargo, por más dominantes que sean en el campo específico, cuando juegan en el campo del poder, pueden, en esa nueva distribución, ser dominantes de un campo específico, dominados en el campo del poder. Bueno, la clase que viene vamos a poner esto en acción, sobre todo a partir de esta noción, que simplemente la nominamos, la noción de nomos, para pensar ya de manera puntual el problema del Estado. ¿Listo? Bueno, gente, les voy a mandar una lectura, digámoslo, que ilustra, que acompaña, que clarifica buena parte de las cosas que hemos dicho aquí hoy. Y nada, les mando un afectuoso saludo, espero que le estén pasando bien, cuídense mucho, cuiden a sus seres más queridos y lávense las manos, ¿vale?